El doctor Bob Larson ha sido una gran influencia para tanta gente, predicando el ministerio de la liberación. Y yo diría que es uno de los pioneros de tanto de lo que vemos hoy en día. Muchos de los jóvenes que están emergiendo e inclusive todo el resurgimiento de la teología de la liberación en los Estados Unidos, donde la liberación se está convirtiendo en una cultura, se está convirtiendo en algo normal, se está normalizando. Y el Dr. Bob, él allanó el camino, no solo exponiendo, mostrando lo que es el Ministerio de la Liberación, sino también compartiendo esta información en las redes sociales. Por más que esto sea controversial en muchos círculos, exponer el reino de la oscuridad a través de los testimonios de tantas personas y subirlos a las redes sociales mostrando esta información. Yo nunca había visto esto antes en los Estados Unidos, y no solo eso, sino todas sus enseñanzas sobre salud mental y liberación y cómo trabajar con esto. Verdaderamente Dios le ha dado una enorme plataforma para comunicarse a nivel mundial y ha aparecido en tantos programas. De hecho, si uno busca en YouTube Bob Larson, encontrará no sus sermones, sino tantas de sus entrevistas hechas en las redes de canales de televisión masivos de comunicación, donde él representa el ministerio de la liberación ante el mundo para quienes están curiosos sobre lo sobrenatural, sobre los exorcismos, y él provee estas respuestas. Y además de todo eso, apreciamos su ministerio mucho. Él ha sido de gran ayuda personalmente para nuestro ministerio, para nuestro equipo, y es una de esas personas que no se la pasa hablando de las cosas, sino que hace 20 o 30 años que las está haciendo. Y si le preguntamos, probablemente hace 20 o 30 minutos o hace 2 horas inclusive estuvo dedicado a liberar a alguien. Su espada está afilada, sus experiencias están frescas, él está en las trincheras. Demos la bienvenida al Dr. Bob Larson. Qué palabras tan amables, Vlad. Casi que me cansé de escuchar todo esto. No puedo creer tanto agradecimiento. Doctor Bob, ¿cuántas personas has liberado uno a uno en tu carrera? En realidad, creo que durante los últimos años tengo calculadas 50.000 personas. Y suena realmente como mucho. Pero son casos documentados que están en nuestro archivo y realmente están contabilizados. En promedio, me dedico a hacer entre 1.000 a 1.500 liberaciones por año. A veces un poco menos, a veces más, depende. Pero nuevamente, si miras hacia atrás y haces las cuentas, haces las matemáticas, estoy haciendo esto ahora en un promedio de 6 a 7 días a la semana, y desde 5 a 8 o 10 personas inclusive por día. Así que esta mañana, por ejemplo, empecé a las 8 de la mañana, lo que fue hace 10 horas, y ha sido una persona atrás de la otra todo el día. Y eso es lo que hago. Y bueno, sinceramente es genial saber que tenemos reservas para meses hacia adelante de gente que está desesperada por esto. Y de todo esto la gente me pregunta, ¿qué es lo más interesante? Y yo les contesto, lo que pasó hace 5 minutos realmente. Porque realmente es increíble cómo cuando uno tiene la oportunidad de hablar con gente en todo el mundo, la mitad de nuestra clientela está fuera de los Estados Unidos, están en todo el mundo, y realmente están desesperados, no tienen respuestas. Ven gente como nosotros y nos ven en la internet y dicen, quizás esto es lo que yo necesito, quizás este es mi problema. Así que eso nos mantiene muy ocupados realmente, pero gracias a Dios y el COVID no cambió nada de todo esto. De hecho, estuvimos haciéndolo un montón durante Skype y Zoom. Lo estábamos haciendo antes de la pandemia, pero una vez que comenzó, hace 10 años ya estábamos haciéndolo por Skype y por Zoom, ya lo estábamos haciendo. Y antes de que la CNN, el canal de televisión, se volviera tan político y de hecho se dedicaban a pasar noticias, mandaron a uno de sus top reporteros aquí y nos dijeron, hemos escuchado sobre algo de los exorcismos por Skype, ¿cómo puedes hacer eso? Y yo les dije, sí puedo, sí que puedo. Y ellos dijeron, bueno,
a ver, queremos verte hacerlo, y de hecho lo hicieron, y salimos en vivo haciéndolo, y de hecho, por ejemplo, Comedy Central, otro canal, también mandó a un equipo para poder ver nuestro trabajo, y ellos también hicieron una historia cubriendo lo que estamos haciendo. Y ellos entrevistaron a curas católicos y también a ministros protestantes, diciendo, no puedes hacer esto, tiene que sí o sí ser en persona, no se puede hacer esto a distancia. Eso es lo que ellos afirmaban. De hecho, ni sabían qué era Skype hace 10 años. Ni siquiera sabían qué era, ni siquiera sabían qué estaba haciendo. Pero bueno, esto era la verdad y esto era lo que yo hacía. Y había muchas personas que necesitaban ayuda y no había forma de que yo pudiera verlos cara a cara, así que esto es lo que hacíamos. Doctor Bob, ¿cuál crees que es la diferencia entre hacer un servicio de liberación personal uno a uno, ya sea por Skype o en persona, a diferencia de hacerlo en el altar, en el sermón? Bueno, a ver, hay muchos modelos distintos de cómo podés trabajar la liberación. Nosotros actualmente tenemos la versión virtual, también tenemos la versión en persona y también tenemos la versión de seminario o la versión pública. De hecho, lo que yo más solía hacer eran estas apariciones públicas y una vez que vino el COVID tuvimos que cambiar más que nada a sesiones uno a uno, tanto en persona aquí en nuestras oficinas o virtualmente a través de Skype. Y esto es lo que he descubierto como diferencia. Cuando es en persona, obviamente es mejor. Siempre alentamos a la gente a que vengas a vernos en persona, pero si no puedes, por supuesto, lo entenderemos. Y en ese caso haremos un Zoom o algo así. Hay personas que han viajado inclusive desde Dubái. Pero bueno, lo que nos falta en la distancia, a veces se nota, a veces no se nota, pero lo que se suele sentir es que falta esa sensación táctil, esa sensación de presencia, de estar ahí. Y cuando nosotros queremos encontrar un demonio, estoy viendo los ojos, estoy viendo el lenguaje corporal y no necesariamente puedo ver bien todo eso. Cuando estamos en distancia, sí puedo notar que están temblando, no siempre vemos eso en la cámara. Pero agarramos esos pequeños detalles que nosotros ya conocemos y nos damos cuenta entonces de que estamos encontrando al demonio que estamos buscando. Doctor Bob, ¿puedes guiarnos por una típica sesión de liberación tuya y cómo tú, en tu lado, la llevarías a cabo? Por ejemplo, alguien se inscribe para una liberación. ¿Cómo lo hacen? ¿Completan un formulario? Vamos a ayudar a las personas que también están interesadas en aprender a hacer esto y a aprender de ti. ¿Cómo es una típica sesión de liberación como una que has hecho hoy? Bueno, primero que nada, por supuesto, tenemos que completar un formulario de entrada. Tienen que también firmar un permiso, por supuesto, para trabajar con ellos, porque saben que va a pasar algo muy intenso. Y este formulario es muy simple, pero tiene preguntas muy específicas que nos ayudarán. Cuando yo veo ese formulario antes de comenzar la entrevista con ellos, yo sé en 30 segundos cuál es el problema, qué estoy buscando, en qué dirección tengo que ir, porque yo ya he visto esos patrones tantas veces y la intersección de cada uno de esos detalles, de esos problemas que esta persona tiene. Y eso nos ayuda tanto, porque cuando me siento a hablar con esta persona y voy a trabajar en su liberación, no tengo que hacerles un montón de preguntas aleatorias, tales como de qué trabajas, cuántos años tienes y etcétera. Todo eso nos podemos ahorrar. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienes? ¿Cuáles son los problemas de salud mental que tienes? Yo ya sé todo eso y nos da una gran ventaja para comenzar. No tengo que sentarme y hablar y perder tiempo. ¿Cómo puedo ayudarte? Yo ya sé qué necesitan. Ahora, yo tengo más o menos unas 6 preguntas específicas que no siempre comprendo perfecto. Por ejemplo, si alguien dice, fui acosado, bueno, probablemente 40 o 50% de la gente que viene tiene historial de abuso sexual en su background, en su historia personal. Pero yo me entero de todos los detalles, tales como qué edad pudiste procesar esta información, lo que te pasó, lo has comprendido. Entonces yo encuentro cuáles son los problemas y donde yo creo que las puertas a los demonios han sido abiertas en sus vidas. Y entonces
cuando yo veo más o menos que estas media docena de preguntas han sido respondidas afirmativamente, entonces yo ya asumo que esta persona tiene un demonio. Y generalmente es una asunción muy razonable. Y entonces cuando empieza a conectar con la historia de la persona, me doy cuenta y les digo que hay esperanza. Porque muchas de las personas que vienen a buscar liberación creen que no hay más esperanza para ellos. Algunos están suicidas, algunos quieren matarse o se cortan o entran y salen de instituciones mentales, han sido abusados y sus vidas se han roto y se han quedado sin esperanza. Uno tiene que hablarle de esperanza a la gente. Nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos arreglarse. Jesús no planificó que tu vida sea así. Esto es la obra del demonio. Y entonces, cuando comienzo con este proceso, los miro y les digo, ok, vamos directo al grano, ¿tienes demonios? No siempre lo digo porque no siempre los tienen, pero la gran mayoría de la gente que llega a nosotros tiene demonios. Por algo llegan a nosotros. Entonces, vamos por ellos. Entonces paso aproximadamente los primeros 20 o 25 minutos analizando la situación, además de toda la información que ya recopilamos en el formulario, y después voy por el demonio. Voy por él. No quiero tu ayuda, no quiero que me ayudes, no quiero que reces, solo quiero que te sientes y en tu mente estés en la presencia de Cristo y que trates de estar con Él en tu mente, pero por favor, no te metas en el camino, no necesito tu ayuda. Ahora estos somos el Señor, yo y los demonios. Entonces, no se requiere que ellos estén rezando, ni hablando en lenguas, ni nada. No, para nada. Porque cualquier cosa que hagan, se mete en el camino. A ver, este es tú, este es el demonio. Pero si tu cerebro aquí está activo, no puedo llegar al demonio. Solo un estado de la conciencia en un momento determinado puede estar en el frente. Entonces, si el demonio se está manifestando, tú tienes que estar atrás y tienes que estar dejando que se manifieste. Y realmente esto es lo más difícil para superar, porque muchas personas han ido a ministerios de la liberación y muchas veces les han dicho, no necesitamos que te manifiestes, no necesitamos que el demonio se exprese. Y en realidad esto es mentira. Objetivamente, no hay forma de saber que uno tiene un demonio hasta que el demonio lo confirma él mismo manifestándose. Entonces, el más grande problema que tenemos y que lleva a la demonización, normalmente la persona no lo sabe, no lo conoce. Entonces, digamos, por ejemplo, que tuvieron traumas en su vida, usando por el ejemplo el acoso sexual. Ellos saben que es un trauma, ellos saben que hay algo malo con eso, pero no saben quién lo hizo, por qué lo hizo. No saben cuántas generaciones esa maldición va hacia atrás. Solo el demonio puede decirte eso. Entonces, necesito que el demonio me hable para objetivificar este proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de la información biográfica que está en el formulario de entrada, entonces a la información existencial que viene en el momento de la manifestación demoníaca? Doctor Bob, pero ¿qué hacemos con la gente que dice que no debemos escuchar la información que dicen los demonios porque ellos mienten y solo debemos escuchar al Espíritu Santo? Eso es estúpido. Eso es estúpido. Por supuesto que los demonios mienten, sí, correcto. Pero aquí es donde alguien que está experimentado en el Ministerio de la Liberación sabe, está mirando, se da cuenta de estas mentiras y no las compra, por supuesto. Entonces, uno destila la información y si la información y la evidencia parece ser consistente con el problema que la persona tiene, entonces, bueno, si estás mintiendo, entonces el Espíritu Santo te va a golpear. ¿Hubo o no hubo una violación hace 10 generaciones que comenzó todo esto? Sostengo que me respondas ante la palabra del Señor y entonces por supuesto que el demonio bajo presión no puede mentir. Hay que forzarlos, hay que ponerlos bajo estrés, bajo presión. Ahora, el problema es que hay mucha gente que busca liberación, pero todo como si fuera en puntitas de pie. Es una liberación light. Y no, yo vengo cargando contra ellos como un toro.
porque realmente les voy a hacer saber a esos demonios que nosotros estamos a cargo a través de Jesucristo y que ustedes nos van a decir lo que necesitamos saber, afirmando con autoridad la palabra de Cristo. Me gusta el hecho de que has hecho no solo popular, sino que has explicado tan bien en tu ministerio. Y es casi como esta línea principal de la liberación, aquellos que sí practican liberación. Una de las primeras cosas que muchas veces enseñan es que nos hagamos cargo de que los demonios no se manifiesten. Pero entonces, ¿cómo sabes que estás lidiando con un demonio? Bueno, está en las Escrituras, está muy claro. De hecho, Jesús nunca estaba obligando a que los demonios se manifiesten. Muchas veces Él impedía que se manifiesten, pero esto es por las mismas razones por las cuales Jesús pedía que no contaran de Él a todo el mundo, para que no se expandiera tan rápido la información y para que cada uno pudiera realmente experimentar esto en su vida. Entonces, la expresión del ministerio de la liberación puede ser variada, pero entonces en tu caso, cuando haces liberación uno a uno en tu oficina o en persona o en Zoom, entonces tú gritas, tú le gritas a los demonios o los demonios simplemente no se van porque uno les grita, o es acaso la autoridad y es entonces la firmeza de tus palabras. Bueno, sí, es eso, sí, mi voz es firme. Cuando voy, miro a los ojos, los miro a los ojos y les digo, tú harás lo que yo te diga a través de la autoridad de Jesucristo. Nos dirás cómo te metiste acá, nos dirás quién eres y de qué te estás agarrando en la vida de esta persona. ¿Sabes? Entonces, cuando tienes ese poder y esa forma de afirmar, no necesitas gritar o volverte histriónico sobre eso. Ahora, es un proceso. Una vez cada tanto, en una situación pública, a veces la gente se vuelve más expresiva, entonces es una atmósfera más libre y no es tan cara a cara, es un poco más anónimo. Entonces, por ejemplo, ayer estaba viendo a este hombre que estaba manifestándose y estaba gritando y estaba en el piso y no entiendo qué está pasando. Lo puedo escuchar gritando. Y él de repente se para y se pone enfrente de la cámara. Y bueno, a veces eso puede pasar, pero la mayoría de las veces es ojo a ojo, así como estamos hablando nosotros ahora. ¿Ves acaso demonios manifestarse todo el tiempo? Y yo sé que en tu curso, y de hecho esto es algo que vamos a mencionar hasta el final, asegúrense de quedarse hasta el final, que el Dr. Bob va a hablarnos de su escuela. Pero en tu escuela tú también nos alientas a hacer que el demonio se manifieste durante un exorcismo. Ahora, ¿cuál es una manera práctica? Una vez que sabes la historia de la persona, conoces su historia, los has entrevistado y es obvio que tienen un demonio, ¿cómo haces que este demonio se manifieste? Bueno, ok, a ver, esta persona tiene que estar recibiendo y en la presencia de Cristo, pero ¿cómo haces para que se manifieste? Porque esta es la forma más fácil de expulsarlo. Número 1, si tú no tienes confianza en que el demonio va a manifestarse, no va a hacerlo. Eso es un tema de fe de la persona que está predicando la liberación. Ahora, uno de mis libros se llama Tratando con los demonios y ahí hablo de algo que se llama el enfoque de la evidencia. A ver, por ejemplo, a veces miro a la cosa esta y y le digo, vamos, te diré 10 razones por las cuales sé que esta persona tiene demonios. Y digo la lista. Entonces, la evidencia está aquí. No te puedes esconder, vas a salir y me vas a enfrentar. Estoy expresando fe. Los demonios tienen que saber que yo tengo confianza, que Dios me dio el poder de sacarlos de aquí. Muchas veces ellos hacen una pequeña oración en otros ministerios y una pequeña profecía y no sé qué. Bueno, eso está bien, pero una vez que la persona ya está libre. Pero ¿cómo haces que el demonio salga? Eso es a la fuerza. Esto es común. Por ejemplo, tengo gente, todos los días que me pasa, mira, un tercio de las personas más o menos que viene por alguna clase de liberación, ¿qué pasa con ellos? Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Acaso el demonio habló? Bueno, no. Simplemente me dijeron que se había ido.
Los demonios no simplemente se van. Esto es lo que enseñamos en la escuela de exorcismos. Hasta que no se lo obliga a irse, él hizo su casa en tu cuerpo. Hay que echarlo a la fuerza, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si realmente queremos liberar a la gente. Y a veces es casi increíble. Has sido violado 2 veces, has sido acosado, has intentado cometer el suicidio, te venís drogando toda tu vida y alguien te dijo que el demonio no tiene que manifestarse. Eso es una locura. Vamos. Yo quiero saber cómo tu vida terminó así. Porque cuando eras un pequeño bebé, ese no era tu estado natural. Algo te pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué salió mal? Necesito saber cómo. Entonces necesito que el demonio me lo diga. Y muchas veces podemos hacer una presunción de por qué alguien está bajo control demónico o tiene todos estos problemas, pero realmente la pregunta, la respuesta está fuera de esto que podemos asumir. No siempre es obvio. Entonces muchas veces tenemos que realmente atravesar todo el camino a través del Espíritu Santo para conocer la verdad. Y ahí está entonces. No siempre es la cosa principal, a veces parecía que era algo tangencial, pero a veces es donde realmente estaba la cosa. Pero entonces, si el demonio no se manifiesta a través del Espíritu Santo, no podemos confirmar que eso que Dios nos está mostrando es real. Entonces, a ver, espera un minuto. El Espíritu Santo nos está queriendo decir que este es el real problema de que tú tienes este demonio. ¿Sí o no? Entonces la gente dice, sí, ¿sabes? Muchas veces estás revisando todo este material y de repente dices, espera. Entonces, ¿tienes una tía o una abuela que es una bruja? Esta persona ni siquiera lo sabía quizás si el Espíritu Santo no nos lo dice. Ah, sí, en realidad estuvimos practicando la brujería en esta familia por años y eso nos lo dice el demonio. Entonces no puedo enfatizar más cuán importante es obtener esta información verdadera a través de una verdadera interrogación. Y eso es lo que muchas personas piensan que les está faltando, que piensan que nosotros simplemente estamos teniendo una conversación con el demonio, y no, es una interrogación. Uno hace la pregunta y el demonio tiene que estar obligado a responder. Ahora, Dr. Bob, cuando se trata de realizar liberaciones en persona 1 a 1, ¿utilizas el crucifijo? Hay veces que usas el agua bendita inclusive. Para personas en los países occidentales, por ejemplo, yo he ido a África y he visto y hemos practicado liberaciones durante 4 años con agua bendita y es muy controversial en América. Las personas muchas veces no les gusta eso porque están acostumbrados a la unción con aceite. Pero entonces muchas veces tú estás caminando con la cruz y estás caminando con la Biblia y los demonios reaccionan a eso. Pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Puedes hablar un poco de esto? ¿Cómo utilizas los elementos sagrados? ¿Por qué la Biblia y la cruz y estos elementos espirituales realmente ayudan a asustar a los demonios? Bueno, mira, es por lo que la iglesia es conocida hace siglos, y la iglesia evangélica, específicamente, es su iconografía. No digo que necesariamente tenemos que tener imágenes colgando en nuestras paredes. Ya tú sabes, a veces no sabes que las iglesias ortodoxas son distintas y son pequeños edificios y solamente tienen una velas y algunas estatuas y algunos crucifijos. Ahora, no se trata de eso para nosotros. Muchas veces lo único que tengo que hacer es levantar la cruz y mirar ese demonio y ni siquiera tengo que decir nada y se aterrorizan. Muchas veces no tengo que decir nada, esto lo dice todo. A veces sostengo la Biblia, esto lo dice todo. Esto dice que yo me paro sobre esto. Esta es la autoridad por la cual yo voy a interrogarte. Entonces, si no te gusta, bueno, entonces tendré que golpearlos. Metafóricamente hablando, por supuesto, con la Biblia. Y ellos gritan. Y bueno, muchas veces
me verán haciendo esto. Y entonces las personas dicen, sácame eso de la cara, no puedo verlo. ¿Por qué? Y ni siquiera tengo que dar un sermón. ¿Por qué? Porque la cruz lo dice todo, la Biblia lo dice todo, el agua sagrada lo dice todo. Son símbolos de la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, que les recuerda desde una forma visual, les recuerda a esos demonios qué es lo que están haciendo, cómo están en propiedad, infringiendo propiedad privada. Entonces, de ese modo, yo pongo miedo en el corazón de los demonios. Ahora, Dr. Bob, hay esta creencia, y se está formando parte de la cultura de la liberación, de que no se debe practicar la liberación en no creyentes. Y yo, por supuesto, tengo un problema con esto, porque yo no veo que Jesús le haya preguntado a cada persona antes de salvarla si era o no era creyente. ¿Cómo es esto en tu práctica? Porque probablemente tú has hecho la liberación a muchas personas que no eran. ¿Para ti esto es un requisito? ¿Es un requisito que la persona sea creyente antes o tú puedes practicarles la liberación y la sanación y luego llevas a esa persona hacia la palabra? El Dr. Bob responde, esto depende de la situación, caso a caso, por supuesto. Depende caso a caso. Ahora, si estoy trabajando con alguien que es budista o que es de otra religión, pero está desesperada, o personas enfermas, bueno, a veces son gente buena, gente moralmente buena. Quizás cometen idolatría, quizás hay cosas que los están atando a lo demónico, pero si yo veo que realmente necesitan y son llamados por lo que necesitan por Cristo, entonces ven lo que yo hago para ayudar a la gente y ellos vienen a nosotros. Yo no voy a echarlos y voy a obligarlos a que digan ciertas cosas o hagan estos rezos para que puedas calificar. Ahora, a veces, si la persona realmente no sabe que yo soy un pastor cristiano y mi fe está en Cristo y Él es quien te va a liberar, no voy a ser yo, va a ser Jesucristo, entonces la persona que realmente tiene que entender esto, y cualquier persona, creo o no, tiene que estar dispuesta a entender que es Jesucristo quien va a liberarlos. Entonces yo dejo que ellos lo vean y experimenten el poder de Cristo en sus vidas. Y casi siempre están listos para luego entregar su vida a Cristo, luego de que se pasa, porque lo han experimentado. Una vez una mujer vino a ver a Jesús y ella venía de una historia de paganismo y de idolatría, pero luego él escuchó este nombre de Jesús y sabía que era esto. Y Jesús probó su fe, él no la despidió, pero probó su fe y ella fue pasando pruebas y pruebas y pruebas y terminó sanando gracias a la palabra de Jesús. Y así su hija inclusive sanó. Entonces, la trajo a un lugar de fe. No, uno no debe obligar a confesar, uno debe conocer el corazón de la persona. Y uno de los casos más interesantes, he tenido una mujer que era budista, ella había conocido al Dalai Lama, era de la persona más budista de todas, pero estaba atormentada y había sido violada y había teniendo muchas experiencias traumáticas en su vida. Y bueno, le dije, mira, déjame ayudarte a través de limpiar estas experiencias terapéuticamente. Y entonces, así como empecé a hablarle en el nombre de Jesús, ella empezó a llorar. Y en el proceso de todo eso, ella realmente le dije, ¿por qué no quieres que Jesús entre en tu vida? Porque Él es el uno. Él es quien te está liberando y este es tu amor, el que estás sintiendo es su amor. Y por supuesto dijo que sí. Y podemos luego hablar de las cuestiones doctorales, las cuestiones teológicas, la confesión, pero lo primero es que la persona tiene que aceptar la presencia de Cristo en su corazón. Gracias por clarificar esto, porque yo siempre estuve en esa línea también de que la liberación es el aliento del niño, pero Jesús alimentó a las multitudes y tocó a las multitudes y Él no diferenciaba si las personas estaban
inclusive de otra religión, sufriendo, él sacaba a los demonios para todos. Por supuesto, hay un demonio que puede volver si la persona hace prácticas incorrectas, pero los demonios no solo vuelven porque la casa esté vacía, sino porque tienen puertas abiertas. Entonces, no solo se trata de ser creyente, sino de no tener estas puertas abiertas. Muchas veces los cristianos tienen más tradición de experimentar las escrituras. Por ejemplo, en mi casa, yo estoy en la casa de mi amigo Everett, pero mi casa está vacía, pero que esté vacía en este momento no quiere decir que se va a llenar de rata, no se va a llenar de pestes, porque las puertas están cerradas. Entonces, son las puertas abiertas que abren a que entren los demonios. Ese son el problema. Tú tienes un muy importante entendimiento del ministerio. ¿Cuán importante es también el conocimiento de la psicología y la salud mental al practicar la liberación? Bueno, mira, nosotros practicamos en nuestra escuela de exorcismos, tenemos credenciales de enseñanza que van cada vez más profundo en la comprensión de la importancia del tema de la psicología y la salud mental, porque es parte del lenguaje de nuestra cultura, es parte de la comprensión de cómo las personas se ven a sí mismas, y esos términos son importantes. Lo consciente, lo inconsciente, lo disfuncional, las psicopatologías, las psicopatías, todos esos términos que hace 100 años simplemente no existían y nosotros los revoleamos por ahí. Y estas personas tienen la sensación de que encajan o no encajan en alguna o en otra categoría desde la experiencia. Y entonces es realmente muy importante de tener una sensación, saber qué se les ha dicho a las personas. Porque si uno no estudia un poco de psicología, no entiende desde qué paradigma vienen las personas. Entonces no puede ayudarlos desde la palabra de Cristo. Inclusive hay personas que tienen certificado que tienen problemas mentales y esto puede decir o no que tengan demonios, pueden tener ambas, pueden tener una o la otra. Pero no puedes obligarte y meterte ahí adentro con la preconcepción de que esto siempre es una o la otra, ya sean demonios o enfermedades mentales. Entonces, una de las cosas que les preguntamos en su formulario de ingreso son cuáles son sus medicamentos, qué intervenciones tuvieron quirúrgicas, tanto en el pasado como en el presente. Y eso es muy importante. Por ejemplo, había un caso con un individuo hoy y esta persona, tú sabes, esta persona estuvo 6 meses en un hospital mental. Una chica que había intentado suicidarse y sus padres estaban muy desesperados. Entonces, ¿qué están haciendo por ella ahora? Bueno, está viendo este terapeuta y entonces está tomando estos medicamentos. Entonces, yo digo, bueno, perfecto, tú eres dependiente de esto, pero entonces tu cerebro depende de esto. Si no sabes esto y no tienes una idea de qué es lo que esta persona está atravesando y cómo está siendo afectada por la terapia que están tomando, entonces no sabes cómo esto se intersecta con lo que tú estás tratando de contarles sobre Jesús y la liberación. No necesitas ser un experto, pero tienes que saber el lenguaje, tienes que saber lo suficiente sobre estos temas de salud mental y psicología, porque muchas veces estas personas hacen terapia y están bajo medicamentos y puede que sean católicos y que sean buenos cristianos y todo, pero de repente han tenido, no sé, imposición de manos de otras personas. Si no sabes qué es lo que estas personas están atravesando y qué están haciendo, entonces esto puede bloquear el proceso de liberación. Entonces eso es muy importante y soy muy cuidadoso con lo que digo y yo respeto lo que las personas están haciendo en cuanto a su psicoterapia y sus médicos. Ahora, yo le voy a dar mi punto de vista sobre alguno de estos problemas y luego déjame practicarte la liberación y veamos cuántos de esto realmente después vas a necesitar. Y aquí se pone interesante. A ver, esta chica de 15 años pasó mucho tiempo, inclusive intentando matarse, meses en el hospital mental,
Y yo la escucho hablar y es muy claro de que ella tiene un trastorno de identidad disociado. Yo veo una persona distinta de la que me está hablando. Y yo digo, bueno, con todas estas técnicas raras que están usando para tratar de arreglarla y las drogas y todo lo que le están dando para intentar de arreglarla, ¿alguna vez alguna persona encaró el tema de las múltiples personalidades contigo? Ah, no. Ah, bueno, tú tienes una personalidad dentro tuyo que te quiere muerta. Y por eso, y porque fuiste violada por tu abuelo a los 8 años, te has dividido y has creado un aspecto de tu identidad que cree que tú no vales nada. Y entonces ella empieza a gritar de la nada y a golpear. Y dice, tengo que matarle. Ella es un pedazo de basura. Así de la nada. Y eso no era ella hablando. Eso era la niña que había sido violada, quien desarrolló este odio por ella misma. Y por supuesto, el demonio salta directamente sobre eso. Entonces, si uno no comprende cosas como problemas de identidad, puede estar intentando hablar con algo que no es un demonio y uno cree que es un demonio y uno está tratando de sacarlo y está perdiendo su tiempo. Eso no va a ir a ningún lado y inclusive puede empeorar las cosas. Esto es uno de los problemas que tuve con la liberación masiva. Y yo, si bien lo he hecho, y a veces estás en una gran cantidad de gente, rezás por la gente, pones manos en la gente y rezás a Dios de que algún bien se va a hacer, pero es un proceso distinto del que estamos hablando hoy. No todo es gritos y manifestación. No siempre esto es necesariamente un demonio. Y si tú no tienes la comprensión de las diferentes características, he tenido situaciones, inclusive en mis seminarios, donde vemos gente volviéndose loca y comportándose mal, y entiendo que no necesariamente es un demonio lo que está en el camino. No siempre se trata de un demonio. De hecho, miré a su cara y le dije, ¿quién eres tú? ¿Quién está haciendo esto? Si es un demonio, ese demonio entonces va a venir contra mí. Pero no, su cuerpo se relajó. Entonces, yo quería que ella me diga quién es y cómo llegó ahí. Bueno, ¿sabes qué? Soy quien ha sido violado cuando tenía 14 años. Entonces, estos pequeños detalles son cruciales. Entonces, cuando se trata de un problema de múltiples personalidades, uno abre y uno profesa a estas personas, a estas múltiples personalidades divididas. Entonces, quizás después de eso, uno encuentra un demonio atrás, pero uno no debe ir directo por un demonio sin estar seguro. Uno debe razonar con esta parte grande de odio de la persona hasta que se da cuenta de que está enojada con la persona incorrecta, está enojada con el cuerpo en el que está, pero es el demonio quien hizo esto. Y entonces necesito que vuelvas atrás con tu mente y experimentes. ¿Cuándo viniste a vivir en la mente de esta persona? Entonces traje a Jesús a este recuerdo y en este momento comenzó el proceso de sanación. Ah, bueno, ok, Jezabel. Y ahí empezó la risa de Jezabel. Ahora, Jezabel, no tenés nada de lo que agarrarte y te tienes que ir. Eso es bueno. Entonces, traer sanación a la persona, a una parte dividida de su personalidad primero, antes de confrontar al espíritu maligno. Sé que hemos mencionado, pero en muchos casos de liberación que tú conduces, y también de las que nosotros hacemos, nos damos cuenta de que los demonios no necesariamente entraron a través de los pecados de esta persona, pero sino que estuvieron ahí por generaciones atrás. ¿Podrías hablar un poco más sobre la importancia de conocer sobre los ancestros y la historia familiar de alguien? Bueno, una de las preguntas muy importantes en nuestro formulario de entrada es ¿cómo eran y quiénes eran tus ancestros? Cuando veo que son ucranianos, pienso que tienen demonios. O rusos. Entonces realmente tienen demonios. En tu escuela
Tú realmente vas por todos los demonios que has encontrado en distintos territorios, muy específica y profundamente. Y recomiendo mucho, vamos a dejar el link para esa escuela. Perdón por interrumpir. No, está todo bien. De hecho, identificamos en nuestra academia de liberación 18 regiones etnocéntricas del mundo a la cual hay asociados demonios. De repente, si sos de Italia, Suecia o de cualquier lado, bueno, es probable, es posible, pero no necesariamente confirmado, puedo achicar el rango de lo que estoy buscando específicamente a algunos tipos de demonios. Algunos tipos de demonios siguen algunos tipos de líneas sanguíneas. De hecho, tengo un chiste, pero es bastante serio, y yo siempre digo, son siempre los italianos. Porque si alguien me dice que es italiana, entonces un italiano es un romano. ¿Y qué eran los romanos? Eran bárbaros, brutales, idólatras. Entonces, hoy si me dice que es de Sicilia, ni me la cuentes. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. Estoy lidiando con la mafia, con el crimen organizado. Cuando me dicen, esos son estereotipos, no es real. Es muy probable que esto sea así. Si estudiamos la cultura romana, nos daremos cuenta que esto era así. Y si tus ancestros vienen de ahí, habrá un elemento de eso en tu identidad. Y tienes que renunciar a eso. Y quizás con simplemente renunciar a eso alcanza. Ahora, si cuando al renunciar a eso, o por ejemplo sos la mitad alemán, bueno, hay que renunciar a esta parte, a la parte de los derramamientos de sangre y la brutalidad que ha durado muchos años. ¿Cuál es el daño en esto? Bueno, podés darte cuenta que te enfrentas con un demonio cuando te obligas a renunciar a estas partes de la herencia. Gente, ustedes tienen que tomar estas clases, tienen que sumarte a esta escuela porque esto realmente los va a ayudar a poner a su mente en el lugar correcto, en un mundo más espiritual, y le va a servir a muchas personas, para personas que no creen que estamos en una guerra contra el mal, para darse cuenta de esto. Es muy importante. Y las cosas son mucho más espirituales de lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son algunos de los más grandes errores que las personas cometen, especialmente cuando personas que estuvieron en un proceso de liberación en otro lugar antes? Probablemente podrías escribir un libro de 100 cosas que no hacer durante un proceso de liberación para gente joven, como nosotros, por ejemplo. Bueno, ya hemos puntuado algunos de ellos. Que te falte diligencia, que te falte información de la persona y de lo que atravesaron. Podés hacer mucho daño a una persona que haya sufrido mucho abuso en su vida, así que es muy importante saber cuán agresiva es la aproximación que vas a tomar. A veces puede ser demasiado o a veces demasiado poco agresivo, sin considerar a lo que esa persona acaba de atravesar, y eso puede dañarlos más. Otro tema importante es, como hemos hablado antes, decirle a los demonios que no se manifiesten, perder la oportunidad de interrogarlos y de tener información directa, de la fuente directa del problema, y probarlo para ver si es real. Eso sería un problema. Otro problema es apurarse a rezar por alguien sin ni siquiera, inclusive en un rezo masivo. A veces es posible, pero hay que hacerles algunas preguntas básicas. No hay que directamente saltar y empezar a echar al demonio. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el problema en tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte? Conecta con esa persona como un ser humano. No es solamente un objeto por el que rezar y echar al demonio. Eso es crucialmente importante. Y no tener la visión correcta de la entereza completa de la vida de esta persona. No se trata de quién sigue, quién es el próximo. No. Jesús no lo hacía de ese modo. Piensa en las horas que se pasó hablando con la mujer del pozo. Ni siquiera sabemos si sacó demonios de ella, pero tomó mucho tiempo para obtener información de su vida hasta que finalmente le habló de la palabra. Y en todos los casos le habló al demonio
y estuvo averiguando toda esta información. Recién eso nos permite sacar al demonio. Estos serían grandes problemas y sería justamente la arrogancia de alguien que no está iluminado en cuanto a lo que es la liberación. Es muy importante no ser arrogante. Este proceso es algo muy importante, el de imponer el Espíritu de Cristo, y hay que ser como Él en esas circunstancias. No se trata simplemente de agarrar y sacudirlos y hablarles en lenguas y gritarles. No, no se trata de eso. Se trata de una persona que ha vivido traumas, que ha tenido enfermedades y los puedes empujar por el borde. Entonces es muy importante. Estas personas no necesariamente saben lo que estás haciendo y no tienen una historia con la iglesia. Entonces, el más grande error es no ser sensible a la persona y honrarlos y respetarlos y comprender que realmente están rotos y necesitan ayuda y por eso vienen a ti y no debes romperlos más. Eso es tan bueno, eso es un montón. Gracias por compartirlo. Todo el mundo necesita volver a ver esto. Este segmento es tan poderoso. Hay algunos videos que has posteado recientemente en el cual fuiste golpeado por una persona durante un proceso de liberación. Y sé que a veces, inclusive en tu escuela de liberación, hablas de cómo situarte, cómo preparar un cuarto, qué medidas de seguridad debería una persona tomar cuando va a realizar una liberación personal. ¿Puede un demonio golpearte? ¿O es acaso una persona con un problema mental que va a golpearte? Bueno, mira, he tenido costillas rotas. Esta última ocasión fui golpeado directamente inconsciente. Mi mujer tuvo que tomar el control para echar al demonio. Mira, este es el error que cometí en ese caso. Algunas personas vinieron a verme para obtener ayuda. Ellos completaron los papeles, sabían cuáles eran los problemas y en adelantado, si nosotros vemos que es un hombre que tiene historial de prisión, actualmente tomando metanfetamina, entonces, si yo veo todo ese, voy a tener gente capaz de sujetarlos. En este caso, trajeron a este joven hombre. No voy a contar toda la historia, pero eran realmente sinceros en traerlo. Y entonces toda la familia estaba acá. Los habíamos procesado y habíamos realizado el proceso de admisión, pero no sabíamos nada sobre el chico. Entonces cuando nos dijeron, ¿puedes rezar por él? Yo traté de ser una persona amable y dije, bueno, dale, rezaré por él. Era un joven de 16 años ahí sentado en una silla, como si nada. Pero bueno, yo no tenía la información, el background, la historia. No sabía que su padre era un asesino y que se había suicidado hace poco. Este niño había estado adentro y fuera, entrando y saliendo de centros de detención penitenciarios, tomando drogas, una historia de violencia. Entonces estoy sentado hablando con él y no estoy pensando en echar un demonio y así, pum, de la nada, así como de la nada, estoy de repente en el piso. Me golpeó tan rápido. Si hubiera sabido esto, no me hubiera acercado tanto, hubiera mantenido distancia y hubiera tenido gente fuerte para agarrarlo en caso de que se pusiera fuera de control. Entonces, por esto es tan importante tener el formulario de admisión y saber sobre la historia de la persona antes de que estás demasiado cerca en persona. Entonces, es posible, bueno, yo voy a admitir aquí, yo no lo sé todo, pero yo pensé que la Biblia decía que Jesús, desde ningún punto de vista, te puede herir. Pero tú estás diciendo que es posible. Hemos tenido una conferencia en Seattle y un tipo muy cerca me hubieran noqueado así como tú. Una persona quiso golpearme y por suerte pude esquivarlo y mover la cabeza rápido. Una persona que estábamos tratando de liberar todavía no estaba completada. Todo nuestro equipo estaba alojado en un hotel, pero uno en particular de nuestros ministros estaba en otro hotel. Él se estaba quedando solo ahí, pero nadie sabía ni en qué piso ni en qué habitación estaba. Pero este sujeto de la nada, de la noche anterior de que le hayamos hecho la liberación, encuentra a esta persona
y lo empieza a ahorcar. Después estuvo sangrando. Por suerte, finalmente pudimos expulsar ese demonio, pero realmente estuvo contra la espada y la pared. Terminó viniendo la policía y otras cosas. Entonces, por supuesto, le dijimos a este joven pastor, bueno, ahora estás listo realmente para dar liberación porque ya tienes heridas de guerra. Ahora sé que hay problemas espirituales. ¿Cómo los demonios pueden obtener esta fuerza? A ver, esto es muy simple. Tú puedes decirle a un demonio qué hacer, le puedes decir vete para atrás, tenés autoridad absoluta, pero si es la persona en su propia violencia o si es una múltiple personalidad, una psicosis, entonces de la nada aparece esta violencia. Eso es lo que le pasó a este hombre. El problema fue una de sus personalidades que me golpeó, ni siquiera él ni el demonio. Él estaba llorando después de que vio que me había golpeado. Él no tenía idea de lo que había pasado. No fue él quien me golpeó. Entonces, tampoco fue el demonio. Fue una parte violenta de su mente que tomó el control por un segundo. Y para esas cosas tenés que tener cuidado. Eso ni siquiera es un demonio. Es la persona quien es capaz de terrible mal. No todo lo que Jeffrey Gomer hizo fue un demonio. Algunas de esas cosas él las hizo. Él tomó el poder y él hizo y llevó adelante esas fantasías del canibalismo. Gracias por clarificar esto. ¿Has tenido? Sé que esto viene de las películas, y yo nunca lo experimenté esto, pero hemos tenido varios procesos de liberación donde los demonios hacen aparecer que la persona esté muerta o ciega o cualquier cosa. ¿Has tenido alguna experiencia donde la persona casi muera durante un proceso de liberación? Bob dice, sí, cerca, muy cerca. Una vez un demonio que había tomado el control sobre una persona dijo, voy a matarlo y irás a la cárcel. Y así de la nada, esa persona entró en coma. Y no teníamos una manera de chequear su presión sanguínea, pero nos dimos cuenta que se empezó a poner azul, su pulso empezó a caer, caer y caer. Y estábamos realmente preocupados y cayó en coma esta persona. Y yo pensé, oh por Dios, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Rezamos para que vuelva a la vida. Llamé a esta persona para que vuelva a la vida. No voy a ir a la cárcel por asesinato, por supuesto, porque no voy a quedar escandalizado por esto. Hablamos de vida y hablamos del aliento de la vida a esta persona y de hecho tomó un par de horas hasta que realmente volvió a la vida y tuvimos que esperar y ser paciente y la gente estaba rezando constantemente, expulsando al demonio y eso es lo más cerca que estuve a que una persona realmente pudiera morir en un caso de liberación. ¿Y cuál es el componente legal, Dr. Bob, cuando durante un proceso de liberación nos damos cuenta que una persona, por ejemplo, acosó a alguien, no fue una víctima o quizás fue un asesino? Bueno, cuando uno está liberando como ministro, ¿cuál es su responsabilidad legal de reportar? ¿O debemos mantener las cosas confidenciales y no le decimos nada a la ley? Bueno, mira, no soy exactamente un bautista ni nada de esto, pero estamos atravesando una enorme transformación y muchos pastores, inclusive los católicos, no reportaban nada. Depende mucho de estado en estado. Cada estado y cada ley es distinta, tienes que saber las leyes de tu estado y por supuesto hay una cuestión de confidencialidad, pero también depende quién está haciendo esta liberación. ¿Estás realmente entitulado a hacer esto o eres simplemente un buen vecino tratando de ayudar a alguien? Debes ser muy consciente de esa clase de cosas. Hemos tenido personas, cuando la gente completa su formulario de admisión, también acepta que el exorcismo es algo donde inclusive puede venir daño al exorcista o a la persona recibiéndolo porque es una expresión demónica y de lo supernatural y no tomamos responsabilidad por todo eso. De todos modos, específicamente hablando del tema del abuso, hay algunas cosas que deben ser evaluadas en lo que se trata de lo que se debe reportar a la autoridad. ¿Sabemos el nombre de la persona a quien violó o es una persona
aleatoria. Si no sabemos quién es, no hay nada que reportar. Entonces es muy importante saber si fue un extraño que no puedes identificar, o fue alguien de la familia, o alguien que sí puedes identificar, o un miembro extendido, por ejemplo, de la comunidad de la iglesia. Entonces, si realmente sabes y sentís que hay una obligación de reportarlo, esta es la clave. Si hay alguien más que vaya a estar en peligro por esto, entonces, por ejemplo, los pedófilos. Bueno, muchas veces tienen 300 a 400 víctimas. Entonces, en estos casos, por supuesto, hay una obligación de que esto continúe. Uno no depende de la persona, porque quizás la persona es psicópata y es capaz de mentirte a la cara. Entonces no puedes confiar en su confesión. Pero si te enteraste que un individuo fue violado y lo puedes probar, entonces es muy importante denunciarlo. Pero ¿puedes probar que esto pasó? Si puedes probarlo, tienes la responsabilidad, tanto política como moral, de denunciarlo. Esto está realmente en el núcleo de nuestra enseñanza. Pero bueno, todo esto depende de cuán real las autoridades van a tomar el caso en serio. Y en esos casos realmente debes ir. Bueno, vamos a la parte divertida, Bob. ¿Qué le dices? Todo esto es divertido. ¿Qué le dices a la gente que dice que cobrar por el proceso de liberación no es bíblico? Digo varias cosas. Una, ¿es el trabajo valioso para ti? Y después les digo, cuando tú vas a la iglesia los domingos, ¿acaso los pastores no aceptan ofrendas? ¿En serio? Porque, bueno, por supuesto que lo hacen. Es así como financia la iglesia. Entonces, tú estás pagando por ir a la iglesia. Bueno, eso es cierto. Puedes no pagar, pero no vas a recibir demasiado, porque no estás dando nada. Entonces, a veces es intimidante cuando pasa la bandeja de la colecta, porque ves que otra persona pone y tú quizás no pones nada. Entonces, en esos casos hay una intimidación directamente. Bueno, no es exactamente así, pero entonces, ¿no se debería exponer a la gente con una bandeja de colecta? Bueno, entonces, ¿no está bien ofrecer los servicios de ministerio? En todos los años en los que he estado en el ministerio, solo he tenido una iglesia que ha puesto a nuestro ministerio en un presupuesto permanente, aunque haya sido un presupuesto pequeño, pero en general no lo hacen. Entonces, ¿cómo hacemos para sostenernos y para sobrellevar mejor la carga de lo que hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo también estoy en YouTube, pero ¿sabes lo que cuestan los equipamientos? ¿Sabes lo que los estudios cuestan? ¿Sabes lo que cuesta exponer esta palabra, llevar adelante estos ministerios, tener el staff, prepararlos? Tengo que hacer también inversiones. ¿Cómo pago para todo esto? Si yo dependo solamente en la buena voluntad de algunas personas que me quieran sostener, ni siquiera podría estar hablando contigo ahora. Entonces, esta conversación no estaría saliendo adelante y todas esas historias de miles y miles y miles de personas no saldrían a la luz. Entonces, tuve que encontrar un modelo, algo, y entonces el modelo terapéutico, porque mucho de lo que hacemos es terapéutico. He tenido permisos como psiquiátricos, de médicos clínicos. 90% de lo que haces, los médicos me decían, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Tú lo llevas un 10% más. Básicamente tú haces terapia con esta gente, pero es de contenido espiritual. Tú no vas al médico y te quejas cuando ellos dicen, tienes que tomar una cirugía, porque si no puedes morir. ¿Cuánto cuesta eso? Sálvame la vida, doctor. Y bueno, aquí es exactamente lo mismo, la infraestructura, las inversiones de capital, las instalaciones que tenemos que tener. Todo eso tiene que financiarse de algún lado, o si no mi voz quedaría silenciada. Entonces le pedimos a la gente, por favor, que comparta una donación sugerida y le ponemos un número. Y realmente, bueno, yo no siempre quiero andar diciendo esto,
porque no quiero que se me llene la puerta de gente, pero si alguien realmente no puede, lo tendremos en consideración. No dejaremos a nadie sin ayuda y muchas veces ofrecemos servicios para gente que realmente está desesperada y no puede hacer nada al respecto, y tenemos una cierta cantidad de tiempo destinada a ayudar gente. No puedo ni siquiera contarte cuántas veces que una persona agendó 1 hora conmigo y quizás son las 9 de la noche y estoy aquí hace 5 horas rezando por esa persona y nadie les va a pasar una factura, ¿ok? Así que tenemos mínimos que sabemos que nuestro presupuesto tiene que llegar y también descontamos a todas las personas que están en ministerio, damos descuentos a pastores o muchas veces directamente para ellos es gratis. Por favor, déjame entrar en tu vida, déjame sembrar en tu vida. Entonces, en la vida de algunas personas, nosotros sembramos. Otras personas siembran en nosotros. Y tiene que funcionar en términos de capitalización y financiamiento. De otro modo, no hay forma, no hay ministerio, no hay forma de llevarlo adelante. Soy un hombre práctico y necesito conocer y mostrar los distintos modelos que tenemos, como la escuela del exorcismo, por ejemplo. Vamos a dar entrenamiento y video. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí filmarlo, subirlo, editarlo, producirlo y todas las cosas necesarias para crear este contenido? A lo que la gente quiere ver y que va a ser fundamental para que puedan luego ir a ayudar a otras personas. Miles de dólares. Hemos gastado casi $100,000 en capitalización y en distintas empresas y en distintas capitalizaciones. Bueno, ¿de dónde obtenemos esa plata? De la gente que necesita ayuda. Hay algunas personas que Dios te llama a sembrar en su vida, su semilla, y ni siquiera recibes nada a cambio, porque entonces es Cristo a quien estás expandiendo. Pero si haces eso siempre, hay personas que no lo aprecian, y esas personas que no lo aprecian realmente no vale la pena hacerlo. Eso es importante de saber. Y entonces pierdes la oportunidad de hacer algo bueno. He descubierto esto. Las personas que dan la mayor cantidad, que se sacrifican más, que ayunan más y que realmente renuncian a más para venir a vernos, son los que más obtienen a cambio. Eso es lo que Jesús le decía a la mujer fenicia. ¿Cuán seria sos sobre esto? Y Jesús la tenía en sus rodillas, rezando y pidiéndole. No criticarían a Jesús. Así que es demasiado fácil dar golpes bajos sin entender lo que realmente toma llevar adelante un ministerio. Si tú no pasas la bandeja de ofrendas, no podrías estar enfrente de este micrófono. Desaparecerías. Entonces todo el gran e increíble trabajo que están haciendo por el reino de Dios se perdería. Entonces, sí, de algún modo le cobras a la gente todos los domingos. Y tenemos algunas personas en el chat que piensan que está mal, pero les debería preguntar que vayan al trabajo por los próximos días y luego no les pidan al trabajo que les paguen. Eso es todo. Y así por otros 7 días, y así por el resto de su vida, y pretender no cobrar nunca nada. Ahora, eso es lo mismo que estás diciendo por el Dr. Bob que hagas. Entonces, bueno, confía en Dios y deja que Dios provea. No es así. Todos creemos en Dios, pero también tenemos un trabajo y pretendemos que el trabajo sea remunerado y que los trabajadores reciban su sueldo. Jesús mismo decía esto y decía, no lleves ropa de más porque la gente te las dará. Entonces se agarran de eso, pero no es exactamente eso el verdadero mensaje. Sabes, Dr. Bob, cuando vienen a tu sesión de liberación, sabes, tú tienes un doctorado, eres una persona con experiencia, tu tiempo es muy valiosa y la gente dice muchas veces, mira, este otro pastor lo hace gratis, pero no puedes ponerte realmente un turno con él porque no tiene tiempo para ti. Por ejemplo, miren, Vlad no cobra. Ah, bueno, sí, pero Vlad no da liberación por Zoom porque, bueno, mi compromiso es con este ministerio.
Entonces, para quienes están aquí creyendo que los ministerios de la liberación lo hacen por el dinero, o esto es una cuestión de crear dinero, una máquina de crear dinero, no tienen idea, probablemente nunca hicieron una liberación. La gente que se dedica a la liberación, como el Dr. Bob, que fue noqueado, que tuvo costillas rotas, y tantas cosas que atraviesan, hay tantas otras formas de hacer dinero y de hacer una vida. Es un llamado, es una pasión, pero también es un trabajo y es algo que el Señor nos da como una específica instrucción en este mundo, tal así como lo dice el apóstol Pablo. Las personas que trabajan necesitan obtener un sueldo. Y si no, siempre puedes intentar buscar liberación gratis en otro lugar. Bueno, la gente calificada que me ayuda, toda esta gente, los miembros asociados, todos ellos, por supuesto, también necesitan. Entonces, su vida también depende de esto. Entonces, nosotros también sembramos en ellos. Hay una imagen bastante grande y no se trata de apuntar el dedo y no hacerse todas estas preguntas. Aprecio la pregunta. Aprecio todo eso y muchas gracias por aclarar este asunto, Señor. Ahora, sé que hemos hecho muchas referencias a distintos materiales que tienen. Yo personalmente soy un suscriptor de tus emails y de tu canal de YouTube. Si hay personas que quieren saber más sobre la liberación, ¿cuáles son los recursos o algunos de los cursos que tú tienes en tu ministerio que la gente puede tomar hoy por hoy? Bueno, todos pueden ir a boblarson.org y tener los detalles, pero he escrito más de 40 libros, algunos casi 20 o 25 de ellos, por lo menos 10 son inclusive el núcleo que necesitan tener y realmente son muy digeribles para todos. También tenemos un canal solo para miembros en YouTube. Por solo $20 al mes tenés más de 160 videos y cada mes crece exponencialmente. Además de eso, tenemos la Escuela de Exorcismo y la Academia Avanzada, y van a seguir agregándose instituciones educacionales que estamos desarrollando. Pero ahora en este momento tenemos al menos 30 videos de entrenamiento en la Escuela de Exorcismo. Luego la Academia Avanzada tiene más o menos 10 horas más de entrenamiento, pruebas y certificación para realmente ser serio con esta cuestión de la liberación. Entonces, los libros, todo el canal de YouTube, el canal de miembros, todas las semanas hacemos blogs, enseñamos, damos clases. Siempre veo tus clases también, Vlad, y me encantan. Y las escucho cuando estoy haciendo ejercicios en la mañana. Y me encanta escuchar y amo todo lo que estás haciendo. Es genial. Viniendo de un pastor joven, realmente es muy bueno y muy inspirador. Es maravilloso. Así que aliento a todos a verlo. Gracias. Así que vayan a boblarson.org y encontrarán todo ahí, y aliento a todos a realizar la inversión para realmente sembrar en nuestro ministerio y sembrar en sus vidas, viendo estos videos. Realmente con la guía de estudio puedes estudiar con ellos y puedes ir siendo probado para evaluar tu conocimiento. Así no vas directamente intentando dispararle a cada cosa que mueve, porque no se trata de eso la liberación. Uno tiene que ser un sniper, un francotirador espiritual, cuando ves a través de un lente y tienes al demonio agarrado entre los ojos. Esa es la verdadera diferencia y eso es lo que uno se entrena para hacer. Mi regalo es enseñar. Yo realmente soy bueno con los exorcismos, pero enseñar y pasar la información y la experiencia y destilarla para que cualquiera pueda verla y entenderla, ese es mi regalo, mi don. Así que, bueno, es un llamado para todos nosotros. Quizás no para el nivel en el que yo estoy o tú estás. A veces hay cosas más grandes inclusive. He rezado por cosas, rezo porque esta nueva generación y otros sigan creciendo y va a ser cada vez más grande que cada cosa que yo he tratado. Porque la necesidad es cada vez más grande. El poder de Cristo es más grande porque la necesidad es más grande. Vamos a crecer, vamos a estudiar,
Vamos a profundizar, porque el enemigo es poderoso. Las fuerzas del demonio son exponencialmente creciendo cerca de nuestro. Hoy hice una liberación a una mujer virtualmente y ella me estaba contando sobre todos estos hechizos que estaba poniéndole a sus amigos. Y ella es una cristiana. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En TikTok, dice. No puede ser. Así nunca vamos a estar bien. Entonces, por supuesto, a ver, ni siquiera tenías que crecer con estas herramientas. ¿Por qué ustedes tienen que hablar de esto y esto y esto de lo que Jesús no hablaba? Bueno, a ver, tienes que entender que esas generaciones no tenían TikTok ni nada así. Tenemos una generación loca. Ahora, una última pregunta, Bob, antes de dejarte ir. ¿Has tenido gente cuando has ido a un aeropuerto o a un restaurante que directamente manifiesten un demonio de la nada? Sí. Sí, pero no puedes hacer nada. Realmente no puedes, porque he estado en un hotel y realmente era Lucifer quien me estaba haciendo el check-in. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Y es muy difícil mantenerme frío. Pero bueno, he visto eso pasar y no hay mucho que realmente puedas hacer. Una vez cada tanto he dicho a alguna persona algo, muy gentilmente, déjame pasar, soy un exorcista. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. No solo la gente que viene a tu iglesia, sino el mundo entero está demonizado. Entonces realmente está lleno de gente con este problema. Así que bueno, ¿quién no tiene demonios? Vlad y yo y casi nadie más, quizás Isaías y algunos más, pero no muchos realmente. Así que bueno, y ni siquiera estoy demasiado seguro sobre vos. Bueno, inclusive algunas personas del chat dicen eso. A veces ni siquiera estoy seguro de mí mismo. ¿Piensas, Bob? Algunos minutos más. Tengo algunas preguntas más. Y cuando te tengo es como que tengo una enciclopedia y podría tener como 10 horas de tantas cosas tan preguntadas. Me hacen todas estas preguntas a mí y hay tantas opiniones y siento que estamos volviendo al tema de la liberación. Tengo 2 preguntas más. Cuando alguien está casado con una persona demonizada, ¿deberían dejar de tener una relación física? Porque sabemos que los demonios pueden ser transferidos por contacto sexual. Bueno, la cama matrimonial tiene que estar pura, no debe ser profanada. Entonces, supongamos, por ejemplo, que es la mujer. El hombre tiene demonios. Ella puede santificar la cama del matrimonio con su oración y con su vida santa, porque sigue siendo su responsabilidad no defraudar a la persona con la que está en una relación. Y la Biblia es muy clara con eso. Si es un buen hombre pero tiene algunos problemas, bueno, él quiere también permanecer en ese matrimonio y te ama y te deja practicar tu fe y no te está haciendo nada malo. Bueno, santifica la cama, reza sobre ella. Cuando no estés cerca, pon aceite sobre la cama y después disfrútalo. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, inclusive mucha gente tradicional creen que los demonios pueden saltar encima tuyo si tú estás viendo un exorcismo, como si fueran garrapatas o pulgas. Mira, los demonios no son tan así. Hay demasiada gente que pueden conseguir tanto más fácil que eso. Así que, sabes, de algunas maneras es inclusive difícil. Tienes que trabajar para obtener a un demonio. Debes fumar mucho hierba. Ellos no siempre pueden entrar, muchas veces pueden seguir tu línea sanguínea, eso sí, pero no puedes obtener un demonio como si fuera una enfermedad contagiosa. No veas los videos de Bob Larson porque van a saltar sobre ti. No funciona así. Los demonios van a ir a donde son bienvenidos. Y entonces, si tú le das la bienvenida, eso es tu problema, no el mío. Ahora, última pregunta, Dr. Bob. ¿Crees que los demonios... Sé que es bastante popular ahora con el libro de Michael Heiser y he leído muchos de nuestros libros
Y no veo demasiado énfasis de dónde vienen los demonios. Creo que tú estás más enfocado en a dónde deben ir y cómo enviarlos ahí lo más rápido posible. Pero quiero saber cuál es la opinión del Dr. Bob Larson. ¿Quiénes son? ¿Son ángeles caídos? ¿Son espíritus de los Nefilim fuera de sus cuerpos? Bueno, mira, no digo que haya nada contra el Dr. Heiser, es un teólogo, tiene cosas interesantes para decir, pero si alguien quiere hablar en ese reino, no me importa quién sea, si no se dedican a sacar demonios, entonces su credibilidad se ha perdido para mis ojos. No puedes teorizar sobre estas cosas, tienes que realmente unir lo empírico y lo experimental con lo teológico. Y cuando no lo haces, entonces tienes un problema, no tienes un enlace, no vas a ver las cosas como realmente son. He tenido toda clase de gente ilustrada venir a hablar y declarar esta teoría o esta otra teoría o esta teoría. A ver, los demonios son ángeles caídos. Esto es una historia de hace 2000 años, ortodoxia clásica. Vuelvan a leer la Biblia, los evangelios y listo. Lean de lo que estaban observando en las iglesias y lo que estaban haciendo. Ahora, ¿creo que los Nefilim existieron? Sí. Tengo un capítulo en el libro de Jezabel sobre los Nefilim. Ahora, creo que es posible que al final de la era, cuando finalmente esté listo para colapsar, que entonces la inteligencia artificial o algo realmente embarre tanto las cosas para que volvamos a ser híbridos, humanos parciales. He tenido espíritus que me han dicho, estamos impregnando mujeres ahora, así que prepárate para lo que se viene. Creo que el anticristo puede nacer de tal unión, creo que es totalmente posible, pero eso no hace que nadie quede liberado. Toda esa teoría no libera a nadie. Teologizar no libera a nadie. No libera a ninguna persona de sus problemas físicos ni emocionales, ni sus tormentos. Entonces, está bien especular, pero agarren su cruz y su Biblia y salgan y hagan algo sobre eso. ¡Vamos! No se trata solo de teologizar. Tenemos que hacer las cosas en una manera práctica. Jesús enseñó profundamente en parábolas y luego fue y echó a los demonios y sanó a la gente y demostró que la teología y la teoría realmente se ponen en la práctica. Si no lo pones en la práctica, no me hables a mí. Bueno, ese es un final perfecto. Siempre le digo a la gente que Jesús no específicamente dijo de dónde salían los demonios, pero sí nos dijo qué hacer con eso, y eso es expulsarlos. Y si no hacemos esa parte, pero nos pasamos toda la vida tratando de especular de dónde vinieron y todas esas cosas, realmente entonces no hay forma de saber. Así que lo más importante es quedarse con la doctrina clásica, algo que fue creído por los cristianos por miles de años, más que especular en otras cosas que realmente no nos van a ayudar a sacar los demonios. Y pido 30 segundos más para decir esto. Solo quiero decir cuán emocionado estoy de hablar de esto, y tiene que ver contigo y con todos los próximos jóvenes y mujeres que están surgiendo. Por más que no acordemos en todo, en absolutamente todo, o perfecta armonía, realmente todos estamos hablando de lo mismo y ustedes realmente están haciendo cosas que no han sido hechos antes. No he visto ninguna generación como esta antes. Yo pensé que iba a estar directamente con el Señor en el cielo antes de ver algo así. Estoy realmente muy emocionado de ver esto pasando. Por años, mi mujer me la decía, va a pasar, van a aparecer más personas como tú y van a seguir habiendo personas que abran el camino. Y yo decía, la iglesia realmente no lo va a permitir. Bueno, crearán sus propias iglesias y también estarán en YouTube. Y realmente tú, Pastor Vlad, y los otros pastores, e inclusive otros que están listos para salir, para emerger y para empezar a perseguir demonios, vayan por ello. Realmente háganlo. Es el mejor día de la oportunidad en la historia de la iglesia desde los
primeros siglos. Y realmente estoy muy, muy contento de decir esto en voz alta. Cada día estoy muy contento de que ustedes estén ahí afuera sacando la espada y realmente persiguiendo y sacando adelante, liberando familias. Así que, amén. Muchas, muchas, muchas gracias por tus amables palabras y creo que realmente el Señor está haciendo algo increíble. Es casi como si este resurgimiento estuviera tomando lugar. Hace un mes estuve en la iglesia de Greg Locke, que creció como un pastor bautista y veía el movimiento del Espíritu Santo, y hace 6 meses empezó a tener manifestaciones de demonios en cuerpos de personas y se preguntó qué hacer y se puso a investigar sobre la teología de la liberación. Y entonces, ahora hace 6 meses, cada domingo a la noche hay liberaciones y están enseñando a sus equipos casi 3.000 pastores a quienes invitó con sus pasajes y sus alojamientos para que pudieran escuchar sobre lo importante de la liberación. Me debes estar cargando. Esto es algo increíble. Hace 10 años era impensable que alguien fuera a armar una conferencia sobre este tema y hablar de este tema. Era algo muy raro. Nosotros éramos gente muy rara y ahora nos estamos dando cuenta de que, si bien no es raro, es bastante loco, es muy emocionante, pero este es el ministerio que Jesús realmente hacía. Así que muchas gracias, Señor, por hacer esto, por hablar de esto, por siempre seguir adelante, sin compromisos, sin tener miedo a los escándalos y caminando en integridad. Eso es una gran señal. Muchos de nosotros estamos corriendo y estamos recién empezando, y es un gran ejemplo saber no solamente intercambiar esto por otro ministerio y empezar a concentrarse en otra cosa, sino no decir no a la liberación, realmente caminar en la pureza y en la justicia, porque eso es lo que realmente va a hablar de la validez y de la genuinidad de lo que estamos haciendo, no solo cuando empezamos, sino cuando terminamos bien. Amén. Poderoso. Maravilloso. Muchas gracias, pastor.